El nearshoring, que podría traducirse como relocalización cercana, es una estrategia llevada a cabo por las empresas para tercerizar la producción de sus insumos, procesos o infraestructura a otros países cercanos, con pocas horas de distancia o usos horarios similares, que les permitan tener mayor control de su producción, reducir afectaciones logísticas y acceder a mercados más grandes. En suma, una serie de ventajas competitivas que las ayuden a crecer. Estoy citando la definición de loftonsc.com en su blog de qué es el nearshoring, un fenómeno económico, psicológico, político, social incluso, que está afectando a los países en la nueva era de la economía mundial. Bienvenidos a un nuevo podcast de DiamSC. En esta ocasión me acompaña, como siempre, mi querido amigo, socio, colega, compañero de batallas, José Luis Aguado. ¿Cómo estás, José Luis? Pues yo creo que ya en estos momentos, Ernesto, ya con tanta buena vibra cuando llegamos a este programa, ya no me queda más que decirte gracias y pues lo mismo, doble, pienso por ti, pero también muy impresionado, ¿no? Este tema, yo creo que más que importante, trascendental y trascendental a un momento migratorio, ¿no? Estamos Claro. hablando de que el mundo se estaba localizando, la globalización, no importa dónde estés, todo es sencillo, puedes viajar a cualquier parte del mundo. Ahí teníamos tarjetas como la BTC para viajar a China, a la Alianza del Pacífico, y ¡pum! Pandemia, y ahora todo el mundo quiere venirse a México, ¿no? Exactamente. Quise comenzar con la definición del nearshoring para hacer un poquito más didáctico este podcast y también para responder a la pregunta, porque al final de cuentas a eso es a lo que nos dedicamos, aquí a responder preguntas, pero también en nuestro trabajo a ayudar a personas que estén pensando en invertir en México, cómo podemos invertir en México, ¿no? Y el nearshoring se presenta como un nuevo incluso paradigma de la inversión mundial, pero sobre todo de la inversión en países tan estratégicamente bien posicionados como México, sí me gustaría decirlo así. Entonces, vamos a hacer una breve recapitulación histórica que ya José Luis nos introducía, ¿no? Veníamos de un mundo globalizado, veníamos de la idea de la globalización que había impactado desde la caída del muro de Berlín durante todos los años, incluso podríamos decir hasta que llegó el año de la emergencia sanitaria que ya todos conocemos, ¿no? Una globalización que básicamente se explicaba, y esa manera de explicarlo, José Luis, a mí me encanta, con con el iPod, ¿no? Que decían, bueno, tú tienes un iPod en tus manos, pero tienes que saber que los chips vienen de China, que el plástico viene de Brasil, pero fue manufacturado en Malasia, pero los audífonos los manufacturaron en Corea, y te ponían el producto, incluso había imágenes, ¿no? Donde ponen todavía el producto con conexiones hacia muchos países. No recuerdo bien el dato y me hubiese encantado tener aquí la noticia. Si la encuentro, lo voy a dejar en la descripción. Pero parece ser que, según yo recuerdo, José Luis, no sé si lo soñé, pero según yo recuerdo, se decía que el iPod estaba manufacturado en más de 200 países. O sea, que era una suma realmente importante, ¿no? ¿A qué respondía esto? Pues a la necesidad de que evidentemente para los países era económicamente viable el que muchos de los componentes de sus productos fueran manufacturados en otros países por cuestión de costos, por cuestión de logística, por cuestión de importaciones, de exportaciones, reducir costos era la primicia, ¿no? Entonces optaban por el offshoring, ¿no? Que era situar plantas manufactureras en la parte del mundo que mejor conviniera. ¿Por qué? Insisto, por costos, logística. Vienen algunos sucesos, José Luis, que hacen que este paradigma se rompa. Seguimos mostrando aquí en la pantalla el artículo, que insisto es de loftonsc.com, servicios integrales, está en su blog, comercio exterior, nearshoring. ¿Qué es el nearshoring y por qué es relevante para México? Es este artículo. Y nos
nos aclara algunos sucesos, José Luis, que ya lo estábamos platicando antes de iniciar el podcast, ¿no? Para establecer algunas premisas. ¿Por qué llegamos a donde llegamos, José Luis? ¿Por qué venimos de este contexto de una economía globalizada? Que no estamos diciendo que ya no sea así, o sea, seguimos en una economía globalizada, tan es así que la interdependencia entre todos los países y los factores económicos de estos países, pues incide fuertemente desde una emergencia sanitaria que surge en China al mundo en su totalidad, desde una guerra que está entre Rusia y Ucrania impactando a todo mundo, desde cualquier situación de crisis económica que surge en los Estados Unidos hacia el sur. Así han sido las mentadas últimas crisis, ¿no? Se les encadenita el efecto dominó, que se ha llamado efecto tequila, etcétera. ¿Qué sucedió, José Luis? ¿Por qué pasamos de un paradigma de offshoring a que la gente esté pensando, las empresas, insisto, en el nearshoring? Yo creo que habría que entender que los grandes empresarios en el mundo hoy dictan ciertas normas. No quiero sonar algo así como vaya, Es una como, realidad, ¿no? O sea, no claro, es conspiranoicidad. no queremos entrar en el punto conspiranoico, sino que hay que entender que el panorama de lo económico hoy, las empresas representan la gran fuerza del paradigma económico y estas grandes empresas toman decisiones que hacen que los países se inclinen hacia cierto lugar, ya que las empresas respaldan al país. Tenemos que entender que hay una conjunción económica y política y esta conjunción económica y política hace que se generen acuerdos. Muy Exacto. sencillo. Hay empresas estadounidenses que mandan en el mundo. No les vamos a poner nombres, pero la empresa que se encarga de llevar artículos a todo el mundo es una de las más importantes del mundo. La empresa de los autos eléctricos es la que se encarga de enviar ahorita autos eléctricos, pero también se encarga de estar innovando en materia tecnológica, se encarga de estar innovando en materia de energía limpia, pero como bien tú lo dices, hay tres grandes momentos que estábamos viendo precisamente en esta noticia. El primero son las guerras comerciales con aranceles incluidos principalmente entre Estados Unidos y China. Voy a poner un ejemplo muy claro, no quiero extenderme en el tema, el dilema del acero que tuvimos hace Claro. unos años, muy claro, ¿no? Ya hay ciertos acuerdos. Para aquellos que son abogados internacionalistas, a lo mejor hasta va a sonar muy sencillo. Hay reglas de antidumping, hay reglas para ingresar mercancías, hay acuerdos interinstitucionales entre las mismas empresas para no vender más caro, no vender más barato, para no fragmentar el costo en el país. Pero ¿qué pasa? Viene este segundo punto y hay que comenzar a entenderlo. La crisis de materias primas derivado de la pandemia del COVID-2019 y por último, los conflictos geopolíticos Ucrania y Rusia que han disparado el costo de los energéticos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a entender que las empresas tienen que responder a ciertos paradigmas políticos, ejemplo claro, McDonald's sale de Rusia, pues entonces, quien quiera hacer una hamburguesa como McDonald's en Rusia, ¿qué va a pasar? Cuando estamos hablando precisamente del tema de energéticos es porque Rusia tendría que satisfacer las necesidades energéticas de gran parte de Europa del Este y gran parte de Europa Central. ¿Qué pasa si desaparecen? Aparecen los Estados Unidos para vender productos, pero estos productos salen más caros por el gasto. Y aquí es donde viene unido con esta segunda parte de la crisis de materias primas. ¿Por qué? Porque si no utilizo cierto combustible, el combustible para llevarlo al otro lugar, ya no puedo hacerlo por medio de ductos, ahora lo tengo que hacer por barcos y todo esto va acrecentando una crisis económica pues bastante fuerte, ¿no? Perdón que te interrumpa, José Luis. No le pedí a la producción que nos ayudara a compartir esta noticia, pero la vamos a poner en la descripción. Es del New York Times y justo con lo que dices, la noticia de 19 de julio de 2021, nada más para que a la gente le haga eco lo que estás mencionando, ¿no? Cuando el Ever Given, uno de los buques portacontenedores más grandes jamás construidos, que es un rascacielos horizontal, se quedó atascado en el canal de Suez durante 6 días en marzo. ¿Recuerdas este fenómeno, José Luis? Sí, Pues claro, y la paralizó el garrita transporte pequeña, ¿no? paralizó el transporte marítimo mundial y congeló casi 10,000, escuche usted bien, 10,000 millones de dólares de comercio al día. Un buque. Hablamos de que estos fenómenos políticos, sociales, han hecho, como bien decías, José Luis, que las empresas tengan la necesidad de reubicar su manufactura.
y qué es lo que más nos conviene, ¿no? Además de ciertas políticas que también responden a fenómenos incluso psicológicos, lo platicábamos antes del programa, que parece una especie de péndulo de cómo el mundo a veces se inclina a la izquierda y luego a la derecha, a veces hacia la apertura y luego hacia la cerrazón. Parece que estamos en un momento de cerrar fronteras, de gobiernos más conservadores, más de derecha. Parece una tendencia que se ha ido marcando los últimos años. Pues lo que más nos conviene es lo que esté más cerca, ¿no? Básicamente. Vamos a buscar como socios comerciales a países, a empresas que estén localizados cerca de nuestras fronteras. Entonces, aquí se abre una posibilidad, ¿no? Porque tampoco es estacionarnos en un tema de hablar de mucha política, de decir es conveniente, no es conveniente, sino creo que los fenómenos económicos se tienen que analizar de acuerdo al actor. Y para las personas que quieren invertir en México, la perspectiva que podemos mostrarles, José Luis, creo que es, ok, ¿y a todo esto qué? ¿Qué ventaja tiene el que yo piense en el nearshoring, piense en invertir en México? Teníamos por aquí cuatro factores, ¿no, José Luis? Que veíamos que pueden ser alternativas muy viables para este contexto. Claro, estas condiciones, como me encanta repetirlas porque son palabras muy rimbombantes y que para estos momentos, ¿no? Las condiciones políticas, sociales, psicológicas, ya hablábamos del término psicopolítica hace unos minutos. Nos lo eh, inventamos. no, no nos lo Debe existir, inventamos, ¿no? ¿no? Pero realmente están pasando cosas. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro en este momento? México se empieza a convertir en este centro neurálgico y en este centro operacional. Y muchos lo estamos viendo, ¿no? Ahí, por ahí, la empresa de autos eléctricos acercándose al gobierno de Monterrey, ciertas acciones por ahí de construcción de grandes naves industriales en la zona norte, la apertura precisamente de todo este tema de litio en México, explotación, pero sobre todo hablamos de 4 elementos que son trascendentales en el nearshoring. ¿Qué pasa? Uno, que exista por medio del gobierno alianza con las empresas para fomentar la producción, ¿no? Después tenemos el ejercicio de la filial corporativa, que es esta parte donde la empresa extranjera viene a aperturar una filial, una sucursal de su propia empresa con las reglas de la empresa de origen para poder participar de la economía mexicana y participar para poder funcionar en esta empresa de nearshoring. Esto lo vamos a ver muy seguido con todas aquellas empresas que ya venían de China, que ya estaban haciendo sus actividades y que ahora las están relocalizando aquí. La siguiente es algo que está pasando mucho para algunos extranjeros que están viendo esto como una oportunidad de negocio y es venir a México con la intención de fundar una compañía con capital extranjero que pueda proveer de servicios a estos momentos y a ese gran mercado, porque precisamente en la última reunión que tuvieron pues los dos mandatarios mexicanos hablaban de la cantidad de dinero que se produce por el ejercicio de gasto de las personas de nacionalidad china a lo que hace México y Estados Unidos, y era 4 o 5 veces mayor. Y por último, una de las situaciones más importantes que vamos a ver que va a estar pasando mucho, ¿por qué? Por situaciones de ciertas actividades que están limitadas a cierto capital extranjero con cierta cantidad de capital mexicano, que es fundar empresas y generar asociaciones con mexicanos. Ya derivado de que la ley de inversión extranjera va a estar obligando precisamente a las personas que en ciertas materias, en ciertos sectores, como lo son el sector energético, como lo son el sector postal, como lo son el sector de ciertas industrias que tienen que ver con el uso de materiales específicos, pues tienen la obligación de tener cierta cantidad de capital mexicano y vamos a ver unas conjunciones muy interesantes en ese aspecto. Es, creo, viable pensar que si tú estás escuchando este podcast, estás viendo este video, muy posiblemente es porque encontraste la palabrita y te dedicas a algo relacionado con la manufactura de productos, o eres un inversor, o eres un empresario, o estás pensando en México y estás cuestionándote, ¿cómo puedo hacer yo para entonces trasladar mi productividad a México, que es una gran opción, que parece ser una opción? Pues bueno, te invitamos desde luego a que contactes a los abogados de Diam SC, pero sí habría que decir que hay muchas posibilidades, ¿no? Y hablamos de inversión extranjera.
Puede ser que tú quieras mantener simplemente una sucursal o una filial en México con el capital extranjero y que el poder de decisión esté en tu país. Bueno, es posible. Puede ser más bien que necesites asociarte con personas de nacionalidad mexicana, es posible. Y en todo este proceso, ¿no, José Luis? Al final de cuentas, la necesidad de tener un documento migratorio, tener una tarjeta de residencia, insistimos, como siempre, yo sé que parecemos disco rayado, pero insisto, no podemos tener una persona que es inversionista, no puede tener una actividad tan que le facilite el hacer lo que tiene que hacer entre dos países o entre tres países si no tiene una residencia en México, ¿no? Si no piensa en México como un lugar en el cual obtener una residencia. Entonces, nada más, José Luis, a mí me gustaría terminar diciendo, invitando a la gente que tiene empresa, que está pensando en México como una opción para el nearshoring, que se acerque a los abogados de DIAM-SC para que le brindemos una perspectiva más amplia de cómo realizar un proceso migratorio o un proceso incluso corporativo de la manera más sencilla. Agradecerte por la compañía, la buena charla, José Luis, tanto conocimiento y agradecer también a toda la gente que nos sigue. ¿Algo que quieras agregar? Pues a todas las personas que estamos en redes sociales, ahí andamos por Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram. Denle al botoncito de seguir, dejen sus comentarios. Si necesitan contactarse con alguien del equipo, basta con que dejen un comentario. Les mandamos un enlace donde pueden ser atendidos por el personal especializado de DIAM-SC en las áreas en las que les corresponda. Y pues vaya, ante todo, Ernesto, creo que te toca despedir este video, pero pues yo siempre agradeciendo a toda la audiencia que nos sigue y a las personas que le dan like. Muchísimas gracias y recuerden que nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego. Adiós.